Buenos días a todos, bendiciones. Gracias, quiero darle las gracias una vez más a todos ustedes que se toman el tiempo para estar mirando estas enseñanzas. Y gracias porque lo han compartido, y yo sé que les ha sido de bendición a ustedes y a todos aquellos que lo han mirado. Y pues ese es mi propósito, de serles de bendición, y por eso estamos aquí. Bueno, quiero hacer una oración para empezar mi enseñanza en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por lo bueno que usted es. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado. Gracias por la vida, la paz. Gracias, Señor, porque tenemos pan cada día. Gracias porque tenemos salud. Gracias le damos a usted, porque sabemos que todo lo bueno viene de usted, Padre, y le damos las gracias. Pido la ayuda de su Espíritu Santo, que Él me guíe para hablar palabras que van a bendecir a todos aquellos que van a estar oyendo esta enseñanza. Espíritu Santo, guíame, pon las palabras en mi boca, y que todo lo que yo hable que sea de bendición y que sea de ayuda para todos aquellos que necesitan conocer más a Jesús y conocer más cuál es la voluntad del Padre cada día. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Doy gracias. Aleluya. Mi tema en esta mañana es: Jesús vino a salvar, no a condenar. Una vez más, Jesús vino a salvar y no a condenar. Y vamos a la palabra de Dios para aprender un poco en esta mañana. Amén. Vamos a San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 13. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, quería leerlo para que supiéramos de qué vamos a hablar en esta mañana. Y ahora, una vez más, para aprenderlo, leamos el verso 14, verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Miramos el día domingo, hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pasado domingo hablamos de cómo Él resucitó, el propósito por la cual Él resucitó, el propósito por la cual se sentó a la derecha del Padre, que es para interceder por nosotros, para estar pidiéndole al Padre por nosotros, para estar escuchando. Él quiere escuchar nuestra voz, y lo aprendimos. Él resucitó con el propósito de interceder por nosotros, de justificarnos. Cada día que nosotros vengamos a Él nos justifica, nos perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad delante de Él. Y aquí podemos mirar que dice como que Él subió, Él bajó y subió, y ahora está en el cielo. Igual lo voy a repetir, para interceder por nosotros. Pero mira lo que dice el verso 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos que en Jesús hay vida eterna.
Ahora, Jesucristo hizo una comparación. Jesús hizo una comparación de Moisés, cómo levantó una serpiente y los que creían en esa serpiente recibían vida. Dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos al libro de Números para entender qué es lo que Jesús le estaba dando a entender a todos aquellos que iban a leer y que iban a oír esta palabra, lo que él estaba diciendo. Vamos a Números capítulo 21. Ahí vamos a mirar la historia de por qué Jesús mencionó cómo Moisés levantó la serpiente y el que creyera en la serpiente iba a vivir. Vamos a entenderlo porque pues si nomás lo leemos sin entendimiento, entonces podemos carecer de sabiduría. Números 21. Vamos al capítulo 21. Números capítulo 21, versículo 4. Vamos a leer el 4 para que entendamos a qué se refirió Jesús. Verso 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló al pueblo, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y el pueblo dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Una vez más, mire lo que dice el verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Podemos mirar aquí el ejemplo que Jesús le dio, que como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay una comparación de la serpiente con Jesús. No es que la serpiente tuviera poder para traer sanidad, sino que Dios le estaba enseñando a su pueblo, les estaba enseñando obediencia. Obediencia. Cuando el pueblo era picado, era mordido por las serpientes, la palabra de Dios dice que moría. Se estaba muriendo mucho pueblo. Ahora el pueblo se arrepiente y viene a Moisés y le dicen: hemos pecado porque hablamos mal de Dios y hablamos mal de ti, Moisés. Y pide a Dios por nosotros. ¿Qué hace Moisés? Obedece lo que Dios le dice: hazte la serpiente y cualquiera que la mire vivirá, no morirá. Creemos que la obediencia del pueblo de Dios, cada vez que eran mordidos por la serpiente, ellos miraban a esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, y la Biblia dice que no morían. Entonces podemos mirar que la obediencia del pueblo les perseveró la vida. Ahora, ¿cuánto más si nosotros miramos a Jesús? Jesús tiene poder. Dios envió a Jesús a este mundo para salvarnos. Por eso mi título es: Jesús vino a salvar y no a condenar. Condenación es castigo. El pueblo de Dios estaba siendo castigado porque habían hablado contra Dios y contra Moisés, su pastor, su líder. Ese es un ejemplo que le pasa a todos aquellos que hablan mal de Dios y que hablan mal de sus pastores. Tengamos cuidado.
no hay que hablar mal de Dios ni hay que hablar mal de los pastores para no ser castigados. Pero sobre todo eso Dios tuvo misericordia y hizo que Moisés hiciera la serpiente. Y el punto es que si la serpiente que Moisés hizo, esa serpiente, cualquiera que la miraba vivía, cuanto más cualquiera que crea en Jesús y mire a Jesús vivirá, y no solamente vivirá en esta tierra. La palabra de Dios dice vivirá eternamente. Entonces yo quería enseñarles para que usted sepa que si una serpiente les perseveró la vida a aquellos que eran mordidos, cuánto más nuestro Señor Jesucristo nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos va a dar vida y vida en abundancia si creemos en Él y ponemos nuestra mirada en Él. Y así es, y así tenemos que creer y tener la fe que Jesús tiene poder para darnos vida y vida en abundancia. Ahora sigamos leyendo ahí en el Evangelio de San Juan 3, ahí mismo, sigamos. Yo quería nomás leerles en Números lo que Moisés había dicho para que usted tuviera conocimiento a qué estaba refiriéndose cuando habló de Moisés. Entonces leamos el verso 16. Mire lo que dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Una vez más, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces el que no cree está perdido. Dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que creamos en Él para tener vida eterna. No nomás vida aquí en la tierra, sino vida eterna, vida en el cielo. Mire lo que dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se fija? Dios no envió a Jesús, su Hijo, a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, condenación es castigo. Castigo viene por hacer algo que está mal. Ahora, Jesús no vino a castigarnos por hacer algo que está mal. Jesús vino a salvarnos de lo que estamos haciendo mal, que es el pecado. Recuerde que Él vino para salvarnos de nuestros pecados y murió para nuestra justificación y resucitó para interceder por nosotros. Entonces podemos mirar y que haya un entendimiento en nosotros que Jesús nos ama tanto que Él quiere que nosotros creamos en Él, que no dudemos que Él tiene poder. Él tiene poder para darnos vida eterna. Él no vino a condenarnos. Recuerdo la historia, y si usted recuerda la historia de aquella mujer adúltera que la trajeron a Jesús. En un día dice que Jesús estaba por ahí y le trajeron una mujer a Jesús y le dijeron a Jesús: Maestro, Moisés nos enseñó a nosotros que cualquier mujer que cometa adulterio tiene que morir apedreada, y la hemos traído a ti. ¿Tú qué opinas? Jesús dice que se agachó y escribió en tierra, y después levantó Jesús su cabeza y Jesús les dijo a ellos: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que ellos en su conciencia sabían que había pecado en ellos, y dice que la conciencia los acusó a ellos de que había pecado, y dice que desde el mayor hasta el menor todos empezaron a soltar las piedras. Cuando se fueron todos, la Biblia dice que Jesús quedó sola con aquella mujer, la que había cometido adulterio. Y Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Jesús usó la palabra que te condenan. ¿Por qué? El acusar a alguien de un error, de un pecado que está cometiendo, eso es condenar a alguien. Eso es condenar. Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? La mujer le dice: no hay nadie, se han ido. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué Jesús demostró ahí? Que Jesús no vino a condenar. Ahora, la mujer se merece, bajo la ley de Moisés, sí, se merecía ser apedreada, pero ahora Jesús viene, y como dice la palabra de Dios, Él vino para salvar, no a condenar.
Por eso Él no condenó a aquella mujer que estaba en pecado. Jesús sabía que ella había cometido pecado, pero Jesús no vino a condenarla. Y yo quiero decirle a todos ustedes que me están mirando, usted no tiene ninguna autoridad de condenar a nadie. No tenemos ninguna autoridad de acusar a alguien, de hablar mal de la gente que está en pecado. No, nosotros tenemos que orar por la gente que está en pecado para que se arrepientan y reciban a Jesús y que Jesús pueda perdonarles a ellos. Entonces aprendamos que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? En el verso 18, el que en Él cree no es condenado, se diga, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación? Condenación es que no creamos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede sacar de la condenación. Él es el único que nos puede salvar, porque el pecado nos condena. Recuerde, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces recuerde lo que pasó con el primer hombre que pecó, Adán. ¿Qué le sucedió? Él desobedeció a Dios, y por desobedecer a Dios le abrió la puerta al pecado y entró la muerte y vino la maldición. Entonces, pero ahora Jesús nos está enseñando a nosotros que si creemos en Él, no somos condenados. No vamos a ser castigados, no vamos a morir. No vamos a morir, no vamos a recibir ese castigo eterno, porque hay una vida eterna, pero también hay un castigo eterno. Jesús nos prometió vida eterna si nosotros creemos en Él, si nosotros hacemos lo que Él nos enseña. Entonces, ¿qué el Señor nos enseña? Que creamos en Él, que confiemos en Él, que Él no nos condena. Yo quiero decirle a usted, Jesús no condena lo malo que usted hace. Jesús quiere ayudarlo. El pecado que usted está practicando, Jesús no lo condena a usted. Jesús quiere que usted venga a Él, que le diga, Jesús, aquí estoy, perdóname, porque para eso Él vino. Él vino para perdonarnos. Él no vino para condenar. Él mismo lo dijo, yo no vine para condenar, yo vine para salvar a este mundo, de los cuales usted y yo estamos en este mundo y somos salvos por Él. Somos salvos por Él y no vamos a recibir ninguna condenación, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para nosotros que creemos en Jesús y que vivimos la vida que a Él le agrada. Yo quiero decirles a ustedes que creamos en Él, pongamos nuestra confianza en Jesús y enseñémosle a la gente a que confíe en Jesús, que se acerque a Él. Él es el único que les puede perdonar los pecados. Él es el único que puede cambiarlos. Es el único que puede transformarlos. Él vino a salvarlos, no vino a condenarlos. Y nos toca a nosotros enseñarle a ellos a que crean en Él, que Él no los condena, Él no los acusa, Él no los va a juzgar, sino que Jesús, con su amor y su misericordia, quiere que vengan a Él para que reciban perdón, para que reciban la salvación, para que reciban esa vida, y esa vida en abundancia que solamente Jesús nos puede dar. Bueno, vamos a leer una escritura más. Vamos a leerlo. Vamos a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 51. Verso 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos, dice, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
y se fueron a otra aldea. ¿Se fija? Una vez más, mire, leamos el versículo 56. Porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres. No ha venido para perderlas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, aquí el Señor me ministró a mí de una manera donde yo pude entender que Dios siempre quiere que las almas sean salvas. Ahora, fíjese lo que el versículo 53 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí miramos un rechazo de no recibieron a Jesús ni a los discípulos. No lo recibieron para que él entrara a Jerusalén, como Jesús dijo: vayan, hagan preparativos porque yo voy para allá. Y no lo recibieron. Y ahora mire lo que dice, cómo contestaron los discípulos, la respuesta de los discípulos. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se fija lo que ellos contestaron? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos se enojaron por la respuesta de los samaritanos. Y ahora mire la respuesta de Jesús. O sea, miramos la respuesta de ellos. Querían orar para que descendiera fuego y consumiera a las personas que no los dejaron que entraran a Jerusalén, donde Jesús iba a ir. Y ahora mire lo que Jesús le contestó. Entonces Jesús se enojó con ellos. Y él lo reprendió y dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y dice: yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Yo quiero decir una cosa. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza, el punto de enseñanza en esta escritura. Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a no condenar a la gente. Fíjese que Jesús, aunque no lo recibieron, aunque no estuvieron de acuerdo a lo que él iba a hacer, Jesús no condenó a la gente. Él no los condenó. Y él reprendió a sus discípulos y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces nosotros podemos entender que no podemos condenar a la gente que no está de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, aunque sea la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Jesús fuera a Jerusalén. Y ahora hubo una oposición. Ahora, en esa oposición, los discípulos están orando, quieren orar para que caiga a castigo sobre estas personas. Y ahora Jesús le dice: no, yo no vine para condenar, yo vine para que sean salvas. Un ejemplo para nosotros: cada pastor, cada líder, cualquier pastor y cualquier líder, tenemos que tener cuidado de que si la gente no está de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer o estamos haciendo, tenemos que tener cuidado de no condenarlos. Tenemos que tener cuidado de no hablar mal de ellos, porque muchas veces nosotros, si no están de acuerdo a lo que nosotros hacemos o queremos hacer, y no lo hacen como nosotros queremos, empezamos a condenar, empezamos a hablar mal. Y tenemos que tener cuidado, porque ese no es el espíritu de Cristo. Aún nosotros como pastores, como líderes, tenemos que tener cuidado. Si la gente no está de acuerdo, o aún dentro de la iglesia, si los hermanos no están de acuerdo en algo que queremos hacer, o si alguien no lo quiere hacer o no lo está haciendo como queremos que se haga, tenemos que tener cuidado de no condenar, porque ese no es el espíritu de Cristo. Si tú como líder estás haciendo estas cosas, estás condenando a la gente, estás hablando mal nomás porque no están de acuerdo a lo que tú quieres hacer, aunque sea la voluntad de Dios, tienes que tener cuidado de no condenar. Tienes que tener cuidado de no hablar mal, porque ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es orar para que seas salva. Si la gente no está de acuerdo, hay que orar para que Dios los toque y que después se pongan de acuerdo. Hay que orar, hay que pedir por ellos, pero no hay que condenarlos. Tengamos cuidado, tengamos cuidado de no usar nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado. Si tú eres un líder, eres un pastor, yo me pongo como ejemplo.
Pero te hablo a ti como pastor, como líder, ten cuidado. Muchas veces empezamos a hablar mal de las iglesias, empezamos a hablar mal de los pastores. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a como nosotros pensamos, porque no están de acuerdo a como las cosas las estamos haciendo nosotros. Y ese no es el espíritu de Cristo. Si nosotros como pastores y como líderes estamos criticando a otros pastores, estamos criticando a otras iglesias, estamos criticando a otros hermanos porque no están haciendo las cosas como nosotros queremos, aunque es la voluntad de Dios. Recuerde, era la voluntad de Dios que Jesús fuera a Jerusalén y iba a pasar por ahí, y los samaritanos no le permitieron. Y vienen ahora los discípulos que tenían autoridad porque Jesús les había dado autoridad, y ahora ellos, vamos a orar para que descienda y los consuma, que los consuma. Estaban hablando de castigo, estaban hablando de condenación. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Por eso enseguida Jesús les está diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas de los hombres, yo vine a salvarlas. Tengamos cuidado, porque eso puede hacer que por eso es que Dios no nos confía almas. Dios no nos confía almas. ¿Por qué? Porque estamos criticando, estamos juzgando, estamos condenando. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y miramos aquí a Jesús. Miremos el ejemplo de Jesús como el buen pastor, como el principal pastor, el príncipe de los pastores. La Biblia le llama a Jesús. Miremoslo a él, que aunque él sabía que no lo recibieron, mas sin embargo él no los condenó, sino que él dijo, yo vine para salvarlos. Yo creo con todo mi corazón que Jesús no fue como los discípulos. Jesús oró por los samaritanos para que ellos recibieran salvación. Una vez más, cuidado nosotros los pastores y cuidado los líderes de no tomar nuestra autoridad para condenar a la gente, para condenar a otros pastores, para condenar otros hermanos, para condenar otras iglesias. Tengamos cuidado, porque ese no es el espíritu de Cristo. No importa los años que tengamos como pastores, no importa los años que tengas de líder, ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es orar para que Dios los salve, es orar para que sean salvas esas almas, pero no para condenar, no para condenar a nadie. Espero que haya sido este punto, especialmente para nosotros los pastores y para los líderes que tenemos autoridad. Cuidado con la autoridad, porque esa autoridad, así como la usamos para maldecir a alguien, eso se puede regresar, porque lo que tú siembras lo vas a cosechar. Tengamos cuidado para que no nos vaya a suceder eso. Verso 56, ¿qué dice? Verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A no condenar a pastores, no condenar a los hermanos, no condenar a las iglesias. Tengamos cuidado de no estar haciendo esas cosas nosotros como líderes. Quiero leer otra escritura en San Juan. Recuerde, Jesús vino a salvar, no a condenar. Leamos San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Gracias, Señor. San Juan, capítulo 12, verso 44. Versículo 44. Leámoslo para aprender más. Recuerda, Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Y si nosotros somos cristianos, si decimos que somos de Jesús, no tenemos ninguna autoridad para juzgar y para condenar a nadie, sino para orar para que sean salvas esas almas. Eso es lo que le gusta a Jesús, y así tenemos que vivir y así tenemos que hacerlo. Mire lo que dice verso 44. Verso 44, vamos a leer del 44 al 47. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, ¿quién envió a Jesús? El Padre. El que me ve al que me envió. ¿Se fija lo que dice Jesús? El que me ve
ve al que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre envió a Jesús. Dice verso 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Una vez más, yo la luz he venido al mundo, está hablando Jesús, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Se fija qué vino Jesús? Una vez más, Jesús está hablando de que crean que Dios lo envió a él, de que crean de que el que está con Jesús, el que oye las palabras de Jesús, las tinieblas no pueden estar en él. Las tinieblas no pueden estar en él. Ahora, en el verso 47, Jesús lo está diciendo: al que oye mis palabras. Es bien importante estar escuchando las palabras de Jesús. Es muy importante. Si tú eres cristiano y le diste tu vida a Jesús, tú tienes que estar escuchando las palabras de Jesús. No las palabras. Qué triste es que mucha gente está escuchando más las palabras de otras personas que de Jesús, y le cree más a otras personas que a Jesús. Y esas otras personas puede ser un pastor. Yo voy a decir una cosa: yo no tengo nada en contra de ningún pastor, no tengo nada en contra de ningún líder, pero yo quiero decirle una cosa: que nosotros que tenemos autoridad tenemos que aprender a escuchar las palabras de Jesús. Muchas de las veces nosotros escuchamos más nuestras palabras y hacemos que la gente escuche más las palabras de nosotros que de Jesús. Hay iglesias que quieren que escuchen más lo que la iglesia es que lo que Jesús es. Yo quiero decirle una cosa: tengamos cuidado. Enseñémosle a la gente a que crea en Jesús. Enseñémosle a la gente a que se acerque a Jesús. Enseñémosle a la gente a que su corazón esté con Jesús. ¿Cuántos pastores no hay más que ellos quieren que los oigan más a ellos que a Dios? Que quieren que sepan más de ellos que de Dios. Que quieren que sepan la vida de ellos que la vida de Dios. Que quieren que sepan la iglesia de ellos que a Jesús. Tengamos cuidado. Porque así como tú le implantas y le instruyes a la gente, así la gente va a creer. Qué triste es que hay gente que conoce al pastor, pero no conoce a Jesús. Conoce su iglesia, conoce su ministerio, pero no conoce a Jesús. Yo quiero decir una cosa: enseñémosle a la gente a que se acerque a Jesús, a que escuche las palabras de Jesús. Enseñémosle a la gente, que la gente se acerque más a Jesús, que conozca más a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Para que la gente, cuando vea vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada, una ciudad asentada en un monte, dice, no se puede esconder. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, mire lo que dijo Jesús, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria es para Dios. Si tú en tu corazón quieres que la gente te conozca más a ti que al Señor, tú no eres digno del Señor. Si quieres que la gente conozca más tu iglesia que al Señor, tú no eres digno del Señor. Si tú no tienes amor, ningún interés por las almas del Señor, no eres digno del Señor. Tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo. Yo me incluyo a mí mismo. Yo me estoy enseñando a mí mismo. Tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Dios nos está hablando. Jesús vino a salvar, no a condenar. Y si nosotros estamos representando a Jesús, y si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos la verdad, tenemos que vivir como Jesús nos enseña que vivamos. Tenemos que estar haciendo las cosas que Jesús nos enseñó a hacer. Tengamos cuidado. Hay que enseñarle a la gente, aún lo que hagamos, la gloria es para Dios. Cualquier cosa que la iglesia haga, la gloria es para Dios.
No levantes tu iglesia, no levantes tu ministerio, no te levantes a ti mismo. ¿No quieres que la gente te conozca? Haz que la gente conozca a Jesús. Ora para que las almas sean salvas. Ora para que los pastores que tú no estás de acuerdo cómo predican y las iglesias que no estás de acuerdo cómo están, ora por ellas en vez de criticarlas, en vez de juzgarlas. Hay que orar por ellos. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios me habló a mí y yo creo que si Dios te está hablando a ti, tú sabes, tú vas a sentir que Dios te está hablando a ti. Si tú eres un pastor o eres un líder, sabes que Dios te está hablando a ti. Dios me habló a mí y yo voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de ser. Y espero que Dios lo haga contigo. Yo le pedí perdón a Dios porque muchas veces uno habla cosas que no tiene que hablar. Le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, límpiame de estas cosas. Yo no quiero condenar a nadie, yo quiero tener tu espíritu, Jesús. Quiero tener tu espíritu, así como tú lo tenías, así lo quiero tener. Y yo oro que todos ustedes también tengan el mismo espíritu de Jesús, de orar para que las almas sean salvas y no sean condenadas. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición y sigamos adelante. Recuerda, Jesús vino a salvar, no a condenar. Y si nosotros estamos representando a Jesús, también hay que hacer lo mismo. No hay que condenar a nadie, sino hay que orar por las almas para que sean salvas. Sean bendecidos todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte la invitación para que, si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, lo puedes hacer. Recuerda, Él vino para salvarte, no vino para condenarte. Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere darte vida y te quiere dar vida eterna. Solamente cree en Él y tú vas a vivir. Cree en Él. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a este mundo para salvarme y no condenarme. Sálvame, Jesús. Sálvame de esta condenación. Sálvame de mis pecados. Sálvame para no ir al infierno. Sálvame, Jesús. Te lo pido, te lo suplico. Necesito tu ayuda. Reconozco que he pecado y reconozco que necesito tu salvación. Ven a mi vida, Jesús. Te necesito. Y ayúdame a vivir para ti desde este día en adelante. Gracias, Jesús, por salvarme en este día. Amén.